Bueno, muy buenos días a todos. Voy a empezar por la parte de los retos, porque esta coalición es un reto de la sociedad civil organizada para tratar de avanzar de manera conjunta en el control del tabaco, y vamos a mirar de manera muy aproximada cuáles son los lineamientos que tiene esta coalición. Y digo aproximada por dos cosas, porque estamos trabajando entre lo que consideramos son necesidades, entre la intuición y algo de rigor académico con el cual tratamos de comprender y orientar nuestras acciones. Bueno, los 4 puntos que vamos a mirar son el punto de partida, cuál es la necesidad que estamos satisfaciendo, la segmentación de la acción de esta coalición y cuáles son los elementos de investigación que vamos a tener. El punto de partida. A partir de la literatura internacional, vamos a establecer claramente que la adolescencia y la juventud son las etapas de mayor riesgo y que en este sentido las instituciones educativas no pueden permanecer ajenas a esta tarea, pues tienen la misión de formar integralmente a los estudiantes. Hemos considerado como población vulnerable la población entre los 10 y los 14 años y como población en riesgo aquellos que están, dijéramos, iniciando su primer periodo de universidad. La segunda premisa de la que partimos es que se requiere un cambio diametral en la orientación de las políticas de prevención del uso indebido de drogas. En este caso, el artículo está hablando de tabaco y alcohol y establece claramente un lineamiento que nos pareció interesante en el grupo, y es: prevenir es concienciar, no imponer o meramente institucionalizar ciertas medidas de actuación, de manera que ha de hacer más un acto de mediación que de imposición. Y en este caso lo que queremos es cambiar muchos de los elementos comunicativos que tenemos hacia los jóvenes en medio de las políticas de control del tabaco. Y esta parte, pues obviamente, es algo en lo que estamos de acuerdo en el grupo de trabajo, en la coalición que estamos formando, es que tenemos que mediar una serie de relaciones y de información a los jóvenes, no solamente para disminuir la vulnerabilidad de los más pequeños, sino también el riesgo de aquellos que ya están entrando a la universidad. Lo tercero es que existe una necesidad, es la tercera premisa. Esta es un seguimiento que se hizo en la Liga en el mes de enero y se hicieron más o menos 180.000 búsquedas sobre tabaquismo, sobre ayudas en el tabaquismo, riesgos del tabaquismo, y pues no tienen que ver esencialmente con las tareas académicas, porque esto se hizo a principios del mes de enero, justamente cuando se hacen todos los buenos propósitos del año. O sea, sí se busca la ayuda, se siente la necesidad, se busca la información. Entonces tenemos 3 elementos absolutamente claros, y tenemos que cambiar un poco los paradigmas comunicativos en los que estamos metidos frente a estas poblaciones. Claramente establecemos que las 2 poblaciones más importantes son los niños y los jóvenes universitarios que están recién entrados. ¿Cuál es la necesidad? Establecer alianzas centrales para coaliciones de intervención blandas y coaliciones de incidencia. Innovamos un poco aquí, es esencialmente que tenemos una alianza central, en este caso la Liga Colombiana contra el Cáncer hace una alianza formal con ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, particularmente con su unidad o su Dirección de Bienestar y Desarrollo Humano, y adicionalmente a partir de esta alianza establecemos una serie de coaliciones que en primera instancia son de intervención, son alianzas, unas coaliciones blandas, en la medida en que lo que hacemos inicialmente es operativizar nuestras agendas de trabajo de manera coordinada, articulada o sinérgica, y después estas coaliciones nos van a servir para establecer incidencia en política pública. Entonces, como grupos de actores, ¿qué es lo que vamos a definir como coaliciones? Grupos de actores políticos que participan en la formulación, comparten valores, creencias y posiciones similares e interactúan regularmente para influir en la política. Las características del problema, y estos son los factores de éxito de una buena coalición, son las características del problema, creo que todos reconocemos los mismos atisbos del problema, la red y el contexto se han discutido como los factores contribuyentes al éxito. Características y relaciones de los defensores como determinantes, es decir, aquí hay un elemento importante que son las relaciones que se establecen, no son relaciones compromisorias, obligatorias dentro de quienes estamos en la coalición, y generalmente tenemos una serie de objetivos comunes. Este desempeño y éxito va a los objetivos comunes. El objetivo en el caso de esta liga es que la coalición funcione.
Los demás coalicionados tendrán objetivos particulares que trataremos de articular, pero el objetivo de la Liga es que la coalición funcione para cambiar un poco el paradigma de intervención desde las entidades privadas, organizaciones de la sociedad civil. Este es el esquema que propone Sabatier sobre lo que son coaliciones promotoras. Obviamente esto es modelos de política pública que de alguna manera tratan de explicar la agenda política y cómo intervenir en ella. Aquí nosotros lo tomamos con un enfoque teórico que nos va a permitir esencialmente sistematizar las experiencias. La Liga Colombiana hace una alianza, esta es con ASCUN como lo mencioné, y esta alianza es para integrar las campañas dentro de los programas de salud de las 70 universidades adscritas a la red, la promoción de hábitos y ambientes saludables. Algo que es claro y común dentro de todos los expositores, y esta fue parte de la exposición que se hizo ayer en la Universidad Javeriana, es que queremos relacionar o establecer básicamente mensajes de valores y principios sobre lo que tiene que ver con el cuidado ambiental. En principio porque esto de manera natural es algo que adhieren mucho a los niños y que sigue siendo básicamente un principio de los más jóvenes. Entonces, la parte ambiental, el componente ambiental, el concepto ambiental, los valores naturales que generan los niños y en aquellos jóvenes que están entrando a la universidad es muy importante para generar este tipo de mensajes positivos. A partir de esta alianza, donde queremos particularizar el trabajo sobre las 70 universidades, la coalición propuesta se orienta a coordinar esfuerzos comunicativos y pedagógicos a través de agendas y mensajes articulados positivos e informativos de los jóvenes a los jóvenes vulnerables o en riesgo. Consideramos vulnerables a aquellos niños que están entre esencialmente los 10 y los 14 años y están en riesgo aquellos que están por encima de los 16 a punto ya o estar entrando a la universidad. ¿Qué es lo que inicialmente vamos a hacer para poder establecer una articulación de agenda? Y es segmentar los públicos, segmentar básicamente la posición de cada uno de los beneficiarios de estos programas de los jóvenes y qué tipo de mensajes pueden ser más importantes. Entonces, los públicos, obviamente, está el escolar, el universitario. Tenemos 3 segmentos de públicos que son el indiferente, el que han tenido intención. Algunas de las encuestas miden que la intención de fumar en los jóvenes está entre un 70 y un 75%, y del fumador. Y los mensajes tendrían que ser de 3 tipos, positivo, emocional e informativo. Es decir, nos ha parecido que el miedo como una de las tácticas comunicativas que hay sigue siendo efectivo, pero también llega a un punto donde tiene un nivel decreciente de impacto. ¿Perdón? Claro. Entonces, el enfoque, esta parte básicamente implica riesgos. Lo que sí hablamos es de vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad, sobre todo en niños de 10 a 14, ya nos somete a un código de derechos que es bien importante, en términos de qué les puede llegar a estos menores entre más o menos 10 y 14 años. Entonces, por eso los generamos como vulnerables. Claro, el concepto de fondo en todo ello es riesgo. Esto es un ejemplo, salió en inglés porque no se ve, bueno, salió en inglés, pero este es uno de los mensajes positivos. Aquí nada tiene que ver con tabaco. Esto es esencialmente promover salud. Promover salud, ejercicio al aire libre y este tipo de mensajes, dijéramos, con contenidos que de alguna manera son positivos. Estos contenidos ya son emocionales. ¿Por qué? Porque le decimos a los jóvenes, mire, si usted deja de fumar, pues en general, en las primeras horas ya va a mejorar su nivel de oxigenación y tensión, va a mejorar básicamente el gusto y el olfato, o en pocas semanas inclusive va a mejorar su capacidad cardiovascular. Es decir, como me pasó con algunos de los alumnos en el externado, me decía, dejé de fumar y ya puedo completar el partido porque antes no lograba sino más o menos un tiempo o 3/4 y ya puedo jugarlo todo. Entonces, este tipo de mensajes lo consideramos como mensajes que son emocionales y adicionalmente, pues algunos de los otros mensajes tendrán que ser informativos. También estamos uniendo mucho el concepto de ambiente. Ven aquí también pulmones libres de humo, que es una creación básicamente para enlazar el concepto de bienestar y ambiente frente a la propensión o el riesgo de fumar, y estos ya los que consideramos informativos. De alguna manera, en conjunto queremos es cambiar un poco ese paradigma de estar comunicando a través del miedo. Investigación, pues esto es más también intuitivo, pero
es tan multifactorial. La pregunta es, y ayer en unas entrevistas nos preguntaron, bueno, pero ¿sí sirven las campañas? El hecho de que sepa que eso da cáncer, el hecho de que los avisos, dijéramos que tiene a veces un impacto decreciente, y lo que se ha visto es que el impacto de los avisos a veces es distinto entre quienes fuman y no fuman, o entre quienes tienen la propensión o no la tienen. Entonces, y dependiendo también de los contextos, las campañas básicamente con este tipo de información tienen variaciones en los efectos y en la recordación que generan en los diferentes públicos, tanto en los niños como en los más jóvenes. Entonces, en este caso, pues, vamos a mirar un poco mecanismos, process tracing, que es básicamente mirar algunos de los mecanismos que pueden estar implícitos o explícitos dentro de algunos de los grupos a los cuales vamos a estudiar. Se definen mecanismos causales como conceptos portátiles que explican cómo y por qué una causa hipotética se da en un contexto dado y contribuye básicamente a un resultado particular. Es decir, no vamos a empezar desde las generalizaciones propiamente dichas, vamos a empezar básicamente a comprender qué pasa en ciertos grupos, en ciertos contextos, y pues ya académica o teóricamente lo que nos puede ayudar básicamente se llaman mecanismos causales. El process tracing es más o menos mirar cuántos conjuntos de estos mecanismos pueden estar funcionando para explicar un tipo de resultado en un grupo poblacional en X contexto, y combina generalizaciones preexistentes con observaciones específicas de un solo caso para hacer inferencias causales sobre este tipo de casos. O sea, queremos llegar a la microintervención a través de las instancias educativas. Obviamente esto también es parte de lo que los epidemiólogos y los salubristas tienen, pero pues ustedes ven aquí que cuando lo miran uno en el contexto epidemiológico ya se le empieza a perder un poco el entendimiento. Dice que los mecanismos causales son un modelo de causalidad que describe los casos en términos de causas suficientes y causas componentes, ilumina principios importantes como la multicausalidad, la dependencia de la fuerza de las causas componentes sobre la prevalencia de las causas, etcétera, etcétera. Entonces ya cuando uno, por eso ve que no sé qué, me pareció más fácil la economía que la epidemiología. Entonces aquí esencialmente esto es básicamente una revista de epidemiología sobre me parece más de epistemología sobre causas y mecanismos causales. Entonces, las experiencias que vamos a descomponer o a caracterizar a partir de las diferentes intervenciones, y esto ha sido un compromiso que tenemos con ASCUN, es hacer investigación, es tratar de mirarlas con este enfoque, es tratar de filtrarlas y darle rigor académico entre mirar cuáles de estos tipos de estas causas pueden estar operando en determinados grupos en ciertos contextos. Esos son los retos que tenemos como coalición. En principio, pues la coalición estaría conformada, y por eso llamamos coaliciones blandas, por el Ministerio, la Secretaría Distrital de Salud, estaría ASCUN como alianza y la Universidad Javeriana. En principio, obviamente está abierta a muchas más acciones, pero pues es la iniciativa que tenemos como sociedad civil, como organizaciones privadas, para poder de alguna manera aportar un elemento interesante al control del tabaco bajo un cambio de paradigma en términos de lo que se considera como campaña, comunicación y mensaje. Obviamente estos proyectos tendrán una duración mínima de 1 año, y lo que aspiramos inclusive con esto es presentar algunos proyectos de cooperación para poder caracterizar las poblaciones a las cuales tratamos de servir. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Sí, muchas gracias al doctor Marulanda. Lo que he visto yo no es tema con el tabaco, es un tema con el cigarrillo. El tabaco no presenta, o sí hay evidencia de que el tabaco como tal, el tabaco es un problema, más que todo el cigarrillo. Segundo, ¿hay algún dato en la historia de Colombia que compare la patología del AMBID y el chimú? ¿Listas? Del AMBID y el chimú. Entonces, digan más sin procesar. Sí, sí hay estudios, yo no los conozco, entonces no te puedo dar las referencias exactas, pero hay estudios, inclusive con una antigüedad de unos 6 años, y están publicados. Yo leía actualmente anoche que la hoja de tabaco en sí no tiene ningún problema. Es lo mismo que la hoja de la cocaína, la coca. Es decir, el problema es el procesamiento de la hoja en los derivados y lo que se le agregue, en fin, etc. Pero en la planta en sí, y de hecho es interesante,
que cocaína, la coca, existe en muchas frutas y plantas, y lo mismo que el tabaco. El problema no es el tabaco, sino el cigarrillo, entonces. No, estamos hablando de tabaco y en las presentaciones lo hemos abordado desde el tabaco, en ningún momento hemos dicho cigarrillo, porque es mucho más amplio, los estudios internacionales se han hecho desde el tabaco y no el cigarrillo como tal, y estamos hablando de derivados del tabaco, sustancias que contienen adicionalmente nicotina, pero nunca, o sea, en la presentación que yo hice lo abordamos todo el tiempo como el tabaco. La normativa nacional es de regulación del consumo del tabaco y no del cigarrillo, y el doctor Casas también en su presentación del ministerio hizo esa claridad que lo estamos abordando desde el tabaco, porque no es solamente el cigarrillo el que hace daño, sino el tabaco y sus derivados. Perdón, yo quiero hacer una aclaración. El problema es fumar. Muchos países han orientado todos sus programas para prohibir fumar. Ese debate entre el tabaco, la nicotina y los componentes no contribuyen a los programas sanitarios, a educar a la gente. Sucedió lo mismo con las enfermedades transmitidas por mosquitos, que cuando los especialistas empezaron a identificar cada uno de los mosquitos que transmitían las enfermedades y cada uno de los virus o bacterias transmitidas y las enfermedades, la comunidad no entendía, y por eso la Organización Mundial de la Salud promovió la lucha contra el mosquito. El mosquito es el enemigo y eliminó sobrenombres y nombres, de manera que lo más importante es que la gente entienda que el daño es fumar, sea por medios artificiales o en estas cuestiones. Ahora, lo que está bien demostrado, independiente del tabaco, es el daño que hace el humo. En todas las autopsias que se han hecho, en los habitantes que usaban la leña y por la mala ventilación, los efectos respiratorios, las lesiones pulmonares eran gravísimas, de manera que por eso se han hecho campañas en América Latina, en el África, para eliminar el uso de los combustibles en estos aspectos por el efecto que hacen sobre la salud. De manera que yo quería hacer ese comentario. Y la última, en las presentaciones que se han hecho, no se ha nombrado al control social como una estrategia para hacerle frente al problema de los fumadores. Es la estrategia más efectiva demostrada a nivel mundial en la eliminación de la viruela, en el control de la malaria, en el control del sarampión y muchas enfermedades. El control social fue el más importante para el éxito de los programas de inmunizaciones. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque yo tuve la fortuna de trabajar 15 años con la Organización Panamericana de la Salud y fui representante de la OPS en Perú y en Ecuador, donde en la lucha contra el tabaco incluimos la parte del control social, y la estrategia definitiva fue dirigirnos a las escuelas. El programa es que los niños desde la escuela primaria conozcan los daños que produce la acción de fumar. Quiero terminar con una experiencia muy linda, hecha en Estados Unidos, en el estado de California. Todos los niños de las escuelas tienen la obligación de llegar a las casas donde las personas mayores para que vean programas de televisión específicos de las medidas que se deben tomar en caso de temblores o de terremotos. O sea, usan al niño de las escuelas para educar a las personas mayores, para prevenir los daños contra los terremotos, y allá también se están utilizando los niños para que controlen a los papás para que dejen de fumar por el daño que producen. Muchas gracias. El humo del tabaco. También existe la epidemia de los cultivadores, de los campesinos. Es una epidemia grave en la manipulación de la hoja del tabaco. O sea que la hoja del tabaco no es tan inocua, ¿ve?
hay datos muy importantes. Y lo otro, yo creo que en la campaña de lucha contra el tabaco es la desnormalización del uso del tabaco. Yo creo que es el gran punto a donde es. Y en eso está el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, de llevarlo allá a desnormalizar el uso del tabaco. Uno puede hilar fino, yo creo que el 95% es el uso del tabaco, pero uno podía hilar fino y decía que hay algún porcentaje chiquitico mínimo en que el problema no sería el tabaco, porque uno podría decir hasta hay derivados en favor de la salud, como sería el uso terapéutico para desensibilizar a los fumadores. Bueno, vamos entonces a la parte final, que es lo que hemos previsto, pues el tema de nuestro espacio de preguntas, reflexiones, cuestionamientos, puntos alternos. Entonces, bueno, yo voy a hacer simplemente 2 o 3 comentarios. El primero, y abrimos pues por supuesto el espacio también para comentarios de todos. Lo primero, un poco decir que tal vez desde el punto de vista macro hay un reto acá, porque el Estado primero, digamos, legaliza, o digamos el estado, digamos, de comercialización del tabaco es algo legal, ¿cierto? Pero a la vez el Estado ataca el consumo. Entonces, claro, ahí hay una tensión en el sentido de que algo que está legitimado por el mismo Estado está de una u otra manera intentando controlarse a través de políticas públicas. Esto simplemente pues para decir que en mercados alternativos como las sustancias no legales, ¿cierto?, las sustancias psicoactivas, pongamos, o todo esto de tema de narcotráfico, que se ha propuesto en algún momento legalizar con algunas circunstancias, pues también constituye como un paralelo de cómo en determinado momento finalmente lo que importa es la adicción, ¿cierto?, como el manejo de la adicción y la prevención de la adicción. Creo que es bien importante acá también hacer conciencia en términos de la capacidad actual. Yo creo que se ha hecho mucho desde el punto de vista de políticas públicas. Hemos tenido muy claro, digamos, todo lo que desde el Estado en materia de regulación de actores o de intentar modular y pues mitigar el efecto de pues todas estas estrategias de los actores comerciales ha sido importante, pero en buena medida nos queda el reto en términos de garantizar el desarrollo de una verdadera capacidad instalada, tanto a nivel de los profesionales de salud como a nivel de pues, los educadores, porque sabemos que en buena medida esos espacios o esos ámbitos de trabajo, esos ámbitos de vida donde pues, las personas de una u otra manera se confrontan, pues probablemente falten muchas argumentaciones. Pareciera que las estrategias comunicacionales realmente son las de mayor impacto, facilitan más. A veces la capacidad argumentativa que podría tener un profesor, por ejemplo, de primaria, de bachillerato, de universidad, se vuelve algo de pronto más complejo de desarrollar, y en ese sentido, pues sí, el tema comunicacional es de alto impacto. Me queda la duda, y eso pues sería como uno de los puntos para que tanto el Ministerio como el Instituto en algún momento de Cancerología pensaran o nos dieran sus impresiones en términos de qué tanto efectivamente esto pues deberá corresponder a las EPS, porque si para lo que ya digamos manejan dan citas a 6 meses o a 1 año, ¿cierto?, o simplemente hay una cantidad de barreras de acceso, y pues las EPS lo que finalmente hacen es terminar contratando a las IPS, a los profesionales que están limitados en una cantidad de cosas, ¿cierto? ¿Qué tanto efectivamente esto pues debe ser asumido por EPS, o si realmente es un programa que debe ser asumido, ejecutado directamente por las Secretarías de Salud, ¿cierto? Y la labor de las EPS pudiera llegar a ser marginal. Esos comentarios así iniciales. Entonces vamos acá está el micrófono inalámbrico, para que por favor entonces los que gusten hacer preguntas, comentarios. El doctor Elmer quería hacernos
aportarnos algunas experiencias. Yo quería contar una experiencia de hace varios años que se tuvo en la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario. En esa época yo estaba vinculado al Departamento de Salud Pública e Investigaciones. El decano, el doctor Becerra Lara, nos solicitó que diseñáramos un programa que comprometiera profesores, alumnos, personal auxiliar y personal administrativo de la facultad. Con un grupo de estudiantes que me asignó, empezamos a buscar experiencias a nivel mundial en el cual en alguna institución estuvieran comprometidos todo el personal, alumnos, estudiantes, etcétera, y encontramos la Facultad de Medicina de Johns Hopkins. Estaba hablando del año 1987, hacía pocos años la Organización Mundial de la Salud estaba llamando la atención sobre el problema del tabaco. Entonces estudiamos cuál fue la estrategia en Johns Hopkins. Entonces tratamos de replicarla y la replicamos en la facultad. Era muy sencilla. Primero era tratar de demostrar que fumar era un problema institucional. Y hicimos lo que se hizo en Johns Hopkins. Conseguimos recipientes transparentes, frascos de boca ancha, y se ubicaron en todos los sitios estratégicos de la facultad, en el Hospital San José, en la cafetería, en las aulas, en los pasillos, hasta en las salas de cirugía, en las salas de reposo, en las salas de prematuros, y se hizo una gran publicidad de que los fumadores botaran las colillas en esos recipientes durante un mes. Fue impresionante la cantidad de colillas que había y llamó la atención. Todo el mundo estaba sorprendido que hasta en la sala de prematuros fumaban. Entonces ya se sabía que era verdaderamente un problema. La otra parte era demostrar que el tabaco era dañino, o sea, no solamente producía enfermedades físicas, sino problemas de dependencia y también era un problema económico. Entonces, promovimos que se buscara, en esa época no había internet todavía, en la biblioteca literatura relacionada con los daños del tabaco y se repartían entre todos los profesores, todos los alumnos y se sugería que en las diferentes cátedras se comentaran esos artículos a todos los niveles, desde el primer año hasta los últimos años, para que todo el mundo leyera, estudiara, porque habíamos estudiado de que el fumador evita, elude leer información en el cual se demuestre los perjuicios del tabaco, o sea, lo evade. Entonces nosotros queríamos de que todo el mundo se enterara, y lo más interesante era que se clasificaba la información para el nivel de auxiliares de enfermería, para el personal administrativo y los diferentes niveles escolares para que se entendiera. Y después se hacían los finales de semana las CPC, en los cuales se comentaran en estos aspectos. Y posteriormente se hacía un resumen de la estrategia que se usaba en Johns Hopkins para dejar de fumar. La primera estrategia, que es muy sencilla, era convencer a los fumadores que retardara la fumada del primer cigarrillo, o sea, lo más tarde que pudiera, y le pusiera un límite al último cigarrillo, establecer un techo entre el primer cigarrillo y el último, que estableciera sitios vedados, tabú para fumar, no fumar en las habitaciones, no fumar en el aula, no fumar en el auto, no fumar en la casa, etcétera. Esa situación, entonces empiezan a reducir el número de cigarrillos. Y lo otro es conseguirse un testigo que fuera un vedor de que se estaba cumpliendo lo que se prometía. Y después se hizo una encuesta
y la encuesta demostró que el 100% del personal estaba convencido de que el tabaco y fumar era dañino. Más del 80% o 90% querían por lo menos disminuir, si no podían dejar de fumar, disminuir. Y después se hizo la encuesta y aproximadamente el 50% dejaron de fumar. Eso es lo que les quería contar de esa experiencia que tuvimos en la Facultad del Rosario en el año 87. Gracias. Muchas gracias, doctor Elber. Doctor Maldonado. Acá, ¿quién había pedido la palabra acá? ¿Alguien más? Bueno. Durante 33 años hemos estado dedicados a la educación médica continua en Colombia y en muchos países de América Latina e inclusive España. Creo que en los últimos años, sobre todo, ha habido un descuido nacional de la educación médica continua. Entonces, ustedes en su mayoría son educadores, los programas que presentan son supremamente atractivos, en su mayoría. Me llamó la atención que el único programa de educación virtual programado para cesación de hábito es el que la doctora presentó como que viene del Instituto Nacional de Cancerología. Es necesario que sociedades como esta que usted preside, doctor Nieto, le hagan énfasis, pero fuerte, al Ministerio de Salud, de que dedique recursos económicos a la educación médica virtual masivos, porque el conducto para llegarle a los pacientes son los médicos y el equipo de atención. Y el Ministerio, y específicamente hablo del Ministerio, ha incumplido desde 1991, desde la Ley 100, las 5 leyes, incluyendo un artículo de la ley estatutaria, sobre la obligación legal de la educación médica continua, que conlleva tener recursos para masificar la educación. Eso en general sobre el problema del tabaquismo, y todas sus enfermedades, todas sus complicaciones, todas las modalidades de prevención, etcétera, etcétera. Una de las cosas más importantes también fue mencionada acá por alguno de los ponentes o comentaristas, y es que educar al niño hoy con los medios electrónicos educa e impacta a los padres. Entonces, y por otra parte, porque uno de los problemas más graves que estamos viendo es la transición, como lo demostraron también las estadísticas suyas y las del doctor Casas, sobre que comienzan a fumar a los 10, 11, 12 años de edad. A ese tenor de ideas se liga el paso siguiente, que es el de los dispositivos electrónicos. Hay que se confunde, hay una confusión brutal, total, sobre los medios electrónicos, inclusive por expertos. Dispositivos electrónicos que son aparentemente inocuos porque no tienen tabaco y porque no contienen nicotina, que son los que alguien preguntó que si el verbo vapear era correcto. Pues bueno, llamémoslos vapeadores y vapear, usarlos. Porque Seco cree que porque son frutas y chocolates y mentol y no sé qué más, 4.000 sabores, pues usar eso en un dispositivo que calienta y echa un humo ahí es muy agradable, y es un club de fumadores, vapeadores, no fumadores, de vapeadores,
y pasan muy contentos con eso. Lo que pasa es que la transición del vapeo al cigarrillo sí está, y usted creo que lo mencionó, perfectamente demostrada desde un punto de vista estadístico. Entonces, yo soy enemigo del radicalismo en las prohibiciones, pero desafortunadamente, si no combatimos muy fuertemente el vapeo con saborizantes, el vapeo sin nada más, ya sabemos que va a haber transición al cigarrillo. De manera que hay que, y los americanos, la FDA, por ejemplo, con el Juul, que es el último de esos dispositivos, es masiva. Y no es masiva allá en Estados Unidos o por allá en quién sabe dónde, es en Colombia, en los colegios, donde hay una epidemia masiva de vapeo. Y la transición al cigarrillo viene con seguridad. Entonces, ahí sí vale la prohibición a menores de 18 e inclusive por convicción quizás a menores de 21 años de edad. Luego viene el segundo tipo de dispositivos, que son los dispositivos que ya contienen nicotina. A pesar de lo que se diga, no hay evidencia científica que la nicotina sea cancerígena, pero sí es profundamente adictiva. Entonces crea un fenómeno de una adicción que no es o no tiene las consecuencias de la cocaína, la morfina, la heroína, etcétera, etcétera, pero que sí tiene problemas por la adicción en sí, pero también porque tiene consecuencias para el desarrollo, neurodesarrollo. La mujer embarazada no debe por ninguna razón consumir eso porque afecta el neurodesarrollo fetal. Y en el niño y en el adolescente también tiene consecuencias del neurodesarrollo. De manera que ya los vapeadores con nicotina tampoco pueden ser, ¿sabes? Y hay que combatirlos fuertemente. Nos queda una tercera categoría que creo que es muy, muy importante que la comunidad científica tome conciencia exactamente de qué se trata. Porque al decir que contiene tabaco, inmediatamente, como decía alguno de los colegas hace un rato acá, tabaco, nada. No, porque sí, no es los dispositivos electrónicos que no queman, que no someten, sino a calentamiento, pequeñas cantidades de tabaco. Tienen la ventaja, si es que hay ventajas, apartamos de la base de que esto no es una solución ideal, ni es una panacea, que al fumador, todo el fumador sobrevivido, le da el sabor del tabaco y de la nicotina. Y simplemente, y como decía yo en términos matemáticos, si de los 7.000 compuestos tóxicos, y dieron la cifra de los cancerígenos 180, dijo usted, doctora, sí. Hay cancerígenos de los 7.000, es muy distinto en la dosis plena, quemada, aspirada, a una dosis de 5%, que no es quemada, sino calentada, y que al no ser quemada, no libera las mismas cantidades. Entonces, el riesgo de enfermedad es demostrado. Y yo hablaba con la doctora acá de que las citas bibliográficas que yo hice, y lo traje aquí, un paquete de resúmenes. Esto no, si estuviera en mi escritorio, es una rumia así, de los originales, porque son documentos como el del Public Health England, de 800 páginas, con
8.000 referencias, y son cosas muy bien sustentadas, que ya demuestran que sí hay una reducción del riesgo de enfermedad. Es simplemente cuantitativa y por la modalidad de liberación de las sustancias, que no es lo mismo por combustión que por calentamiento. Ahora, cualquiera, y ese es el argumento que se usa, es que dicen, pero es que no sabemos qué va a pasar a 10 años. Si así fuese, no estaríamos usando ningún medicamento de los de reciente generación, ni ninguno de los equipos y los dispositivos de reciente generación, porque no sabemos qué va a pasar a 10 años. Entonces, simplemente, si no hay evidencia, y no la hay, a corto plazo, de lesiones nocivas, como EPOC, como cáncer, etcétera, 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 vale la pena que no digamos que la decisión se tome, sino que se abra la discusión y que quien tenga evidencia científica de un lado la presente y del otro lado la presente. Yo respeto mucho el sistema inglés. Una hija mía estudió en el London School of Economics y yo fui a visitarla muchísimas veces y visité entonces todas las instituciones importantes británicas, además en otras oportunidades. Y respeto mucho la posición del Public Health England, respeto mucho la posición del Servicio Nacional de Salud británico y sobre todo las guías del National Institute of Clinical Excellence. Y esos no están solos. Sí, el pacto que mencionaron aquí puede ser de 180 países, pero Inglaterra tiene ya 26 países con ellos unidos para este tipo de acción. Y me llama mucho la atención que ya ellos, Public Health England definitivamente, recomienda, y entonces National Health Service recomienda como opción para suministro de nicotina y alternativas a la nicotina en parches, gomas, etcétera, 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 al bupropión y a la vareniclina. Pero también para reducción del riesgo, hasta el punto de que el National Health Service ha recomendado que en las tiendas de los hospitales se vendan estos dispositivos como una opción, una posibilidad de que la persona fume menos o deje de fumar y por tanto también disminuya el riesgo. De manera que... Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos a dar en este orden. Por favor, te identificas y después tú. Y creo que cerramos la ronda de... Pregunta virtual. Bueno, y hay una pregunta virtual, sí. Gracias, muy buenos días, ya casi tardes a todos. Mi nombre es Marilena Márquez Villarreal, yo soy médica general, trabajo en Profamilia. He sido docente en los diferentes niveles de la educación, desde preescolar hasta secundaria, y mi inquietud y mi llamado en el día de hoy es muy importante el llamado que han hecho acerca de el doctor que ha dedicado tanto tiempo en ILADIVA a la educación médica continuada. Eso es muy importante, de hecho, porque es el fundamento de seguir educando no solo a los médicos, sino a todo el personal de salud. Pero con un sistema de salud como el que tenemos, en el que el médico no dispone de tanto tiempo para desarrollar toda una consulta médica, yo encuentro que los colegas generalmente dicen que es difícil dedicarle un tiempo a la educación. Y aquí hay un problema de fondo en el tema de tabaquismo y en el tema de todos los usos de sustancias psicoactivas. Colombia tiene una política nacional dirigida a la disminución o al control del consumo de sustancias psicoactivas, a la cual pertenecen el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Universidad Nacional, Universidad Tecnológica de Pereira y otro montón de instituciones que están luchando en pro de reducir el consumo, porque pues es como algo una ilusión de que podamos eliminar el consumo, pero por lo menos reducirlo cada vez más.
De hecho, si las instituciones como el Ministerio de Salud está involucrada en este proceso, pero yo no veo realmente a nivel institucional educativo cuáles son las acciones que se están tomando para trabajar en la base del problema. Porque es que si nosotros empezamos a trabajar en la base, es decir, si a los niños se les empieza a educar, se les empieza a inyectar al estilo de la película Inception, Origen, que la recuerdan, creo que trabajó Brad Pitt ahí, en donde le metes una idea en la cabeza, utilizando herramientas positivas, herramientas digamos, asertivas, como el doctor Marulanda bien expuso allá, los mensajes positivos, emocionales, informativos, y no esos mensajes prohibitivos, negativos, del miedo. Yo creo que trabajando desde el preescolar, desde la primaria, es como podemos luchar, porque es que no nos podemos enfrascar en el que está ahora. Listo, sí, trabajemos en el fumador, todo lo que dijo Leila, muy bonito, una diapositiva, Leila decía desde Brasil, una pandemia. Claro, es que es una epidemia global, mundial. Y esa es la razón por la cual todos los países están en esta lucha y nosotros tenemos que hacer algo. Yo le hago un llamado a la Asociación, ¿sí?, de Salud Pública, porque es que hay que poner el dedo en la llaga y llamar a cuestionar qué están haciendo a nivel escolar. Listo, el Ministerio de Salud no puede ir a los colegios a hacer toda la promoción, pero hay unos programas específicos, tenemos que hacer formación de los docentes, tenemos que empoderar a todo el que está metido con los niños, y así como los niños de Estados Unidos están trabajando en que, bueno, va a la casa y miran un programa para el tema de los terremotos, para la prevención y las medidas de seguridad, también tenemos que meterle a los niños no solo en el tabaquismo, sino en la parte nutricional. Cuando allá hay colegios en Colombia, en muchas ciudades, pero especialmente en Bogotá, que están trabajando el tema nutricional, el tema de las meriendas sanas, de las meriendas saludables, de no a los paquetes, sí, y no un no rotundo, sino, hey, no tanto paquetes, sino de vez en cuando por ahí uno que otro. Entonces también tenemos que trabajar desde el empoderamiento de los niños para que ellos aprendan lo nocivo que es esto, pero también desde los mensajes positivos como el doctor Marulanda lo decía. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos, hagamos un llamado y miremos qué estrategias podemos desarrollar para que les llegue absolutamente a toda la comunidad educativa y, como el doctor llamó la atención acá, desde los administrativos, es decir, que el administrativo, allá el que tiene en el colegio la parte administrativa, qué sé yo, no sé, admisiones, los maestros en todas las áreas, que se vuelva un eje transversal en todas las áreas del conocimiento, el tema del manejo, porque si se hace en el día a día, todo el tiempo, machucando el tema de lo nocivo que podría resultar, yo creo que esto va a tener un buen resultado a futuro. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que voy a hacer un pequeño comentario antes de dar la palabra a la pregunta virtual y después la tuya. Realmente el ejercicio en materia de reflexión curricular, tanto a nivel de nuestra formación del talento humano en salud, pero no solamente el currículo, los contenidos y las competencias que logramos efectivamente para abordar un problema de estos complejos. O sea, yo tengo que decir, yo soy médico de la Nacional y pues obviamente uno es consciente del tema, pero cuando uno le dice, bueno, aborden pacientes, ¿cierto?, uno se queda muy corto, ¿cierto?, para obviamente entender, y me parece que en ese sentido el país está avanzando. Lo que hoy hemos mirado en materia de los instrumentos, los manuales, etcétera, etcétera, y pues obviamente la participación, los desarrollos, por ejemplo, que se están haciendo desde el instituto, desde la liga, por ejemplo, son elementos valiosísimos que nos dan esto. Pero también, claro, con la Academia Nacional de Medicina y a través de lo que es la Comisión de Educación, por ejemplo, hemos hecho en conjunto esa reflexión y ese llamado al Ministerio de Salud. Especialmente le hemos dicho, mire, tenemos que entender realmente que en Colombia el proceso, yo no lo llamo educación médica, sino educación a todos los profesionales y a todo el personal de salud, ¿cierto? Así como se educan o se reentrena permanentemente, por ejemplo, las fuerzas militares, los pilotos, por ejemplo, la Fuerza Aérea o las aeronáuticas saben que cada tantas horas tienen que reentrenar a su personal. El personal en salud realmente tiene que tener una posibilidad de educarse permanentemente, pero esa educación tiene que ser también un bien público, no puede ser, digamos, a costa
del presupuesto de cada profesional en su haber, sino que tiene que realmente ser a través de un fondo público, porque si la salud y el conocimiento es un bien público, eso tendría que salir realmente a través de pues impuestos generales o un presupuesto con cargo a impuestos. Entonces, creo que ese punto, el tema de certificación, recertificación permanente, pero también la garantía en materia de contar con las ofertas y las posibilidades de educarse, ¿cierto? Y ello implica, por supuesto, un trabajo también de darle tiempo al profesional que tiene que estar 12 horas trabajando, pues muchas veces a qué hora se reentrena, ¿cierto? Entonces, casi yo siempre traigo a colación aquello de Patascoy. Para los jóvenes tal vez no recuerden, Patascoy fue una toma que hizo las FARC hace ya muchos años, en los años 90, ¿cierto? Y eso creo que en Nariño es Patascoy, ¿cierto? Entonces, el gobierno se dio cuenta de que no tenía capacidad, los soldados no estaban entrenados para abordar nuevas tácticas de guerra que tenía en ese momento la guerrilla, y se dio a una tarea de reentrenar a todo su personal durante casi 2 años, ¿cierto? Entonces, en ese mismo sentido, nosotros tenemos que entender que buena parte de nuestro personal de salud tiene que estar en reentrenamiento permanente. Si quieres, haz la pregunta. Yo pienso que mejor darle prioridad okay. a la persona que está aquí. Bueno, por favor, nos dices tu nombre y de dónde vienes. Buenos días, mi nombre es Alejandra Correa, yo soy fonoaudióloga, egresada de la Universidad Nacional, máster en Psicobiología y Neurociencia Cognitiva, docente de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy en esta experiencia pues puedo recoger aspectos importantes. El primer aspecto es que definitivamente tenemos una población grandísima para realizar labores de promoción, inicialmente de hábitos saludables, estilos de vida favorecedores, y prevención, porque sabemos que ya, como lo mencionaron anteriormente, pues la población cada vez en edades tempranas o más tempranas está haciendo consumo de sustancias que afectan su salud, especialmente pues estamos hablando hoy del tabaco. Entonces, desde la docencia, pienso que tenemos un reto muy importante en abarcar estas poblaciones. En docencia me refiero a todos los estadios de la docencia, pero pienso que nos queda algo muy importante por hablar, y es que si estamos hablando de temas de salud pública, debemos abordar el 100% de la población. Y la población no puede ser solamente a nivel preventivo, en edades tempranas y en población de edad joven, sino que, y más con el tema del tabaco, tenemos un problema grande, y es que nuestra población se está envejeciendo. Tenemos una pirámide poblacional que nos dice que cada vez vamos a tener menos jóvenes, menos niños, con una tasa de natalidad del 2.1% respecto a una tasa anterior del 6.3% creo que era, y tenemos una expectativa de vida de 10 años más, ¿sí?, que tiene una tendencia a seguir incrementándose. Por lo tanto, vamos a tener más o menos para el 2025 un 23% de la población adulta mayor en el país. Esos adultos mayores que tenemos en el país o que vamos a tener para el 2025 son adultos que tienen enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Porque mientras nuestras generaciones jóvenes se educan y no consumen, vamos a tener generaciones en edad media, ¿sí?, personas que hoy tienen 20 años, que tienen 30 años, que tienen 40 años, pero una expectativa de vida de 96, 97, 99, 102 años como los que atendemos nosotras en el hospital, que tienen que ser abordados desde la atención preventiva primaria, pero también la atención preventiva secundaria. No abordamos el tema, me parece que se queda en el tintero, es el problema grande en este momento. La prevención en los jóvenes sí tiene eco, en los niños tiene muchísimo eco, y son ellos quienes nos dicen a nosotros que no fumemos, que es malo, son ellos quienes nos dicen ahora que no botemos el papel al piso. Tenemos una generación de niños que, como decían anteriormente, está educando a los adultos, pero nos hace falta ver desde política pública cómo vamos a abordar el adulto con alteraciones cognitivas, con demencias, con trastornos asociados al consumo del tabaco, y que no hay reglamentación para ellos. Vamos, los atendemos en la consulta médica, los derivamos a los especialistas, les damos sus inhaladores y los mandamos con una cantidad de problemas a la casa a que miren a ver qué hacen. ¿Sí? Mientras pasan
60, 70, 80, 90, 102 años. Entonces creo que es algo en lo que tenemos que pensar. Simplemente dejo ahí como la expectativa sobre el tema. Muy bien, muchas gracias, Oye. Bueno, el tiempo se nos agota. Por supuesto, debemos, antes de dar el cierre, agradecer en primer lugar a cuántas personas teníamos conectadas desde Dalia. 85 personas que estaban, pues digamos, en otras regiones del país y pues en otros países sobre el tema. Por supuesto, esta sesión está siendo filmada acá con la colaboración de nuestro apreciado ingeniero Jason, quien también es el encargado y nos colabora con subir permanentemente a los canales YouTube y al canal de la academia cada uno de los trabajos. Entonces, si bien de pronto no tengamos en este momento un público muy grande acá presente, está pues obviamente la posibilidad de que en diferido también repliquemos, porque yo creo que es una buena oportunidad. No siempre uno logra pues obviamente tener esto, y yo creo que todos somos realmente una caja de resonancia. Antes, ¿tú tienes ya la pregunta? ¿Quieres hacer? ¿Es una pregunta o una reflexión? Un comentario, sí, y una pregunta. Listo, ya hago dos cositas de cierre. Bueno, el comentario viene de Jessica Rodríguez. Están reunidos en la Universidad de La Salle. El comentario es el siguiente: en Estados Unidos, dado el impacto del tabaco en la salud, algunas farmacias han decidido de manera independiente sacar de sus estanterías y portafolio de venta los cigarrillos. Creo que aún no hay estudios que indaguen sobre el efecto de esto. Sin embargo, hace parte de una concientización a nivel comercial, es lo que ella nos comenta. Por otro lado, pregunta: ¿cómo podemos trabajar para la detección de fumadores pasivos? Démosle la palabra a la doctora Diana y a la Liga. Fumadores pasivos. ¿Cómo se puede detectar a los fumadores pasivos? No, pues básicamente está demostrado que el humo del tabaco, ya sea por exposición directa o indirecta, que ese es el que se llama el fumador pasivo, tiene los mismos efectos o quizás efectos a veces mayores también, y se detecta básicamente con los mismos síntomas. O sea, pueden padecer las enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, tienen riesgo de cáncer, y muchas de las personas que actualmente tienen cáncer o que tienen enfermedades o patologías respiratorias y cardiovasculares las tienen a causa de haber sido fumadores pasivos. Entonces, básicamente, ¿cómo se detectan si son fumadores pasivos? Pues si están expuestos al humo del cigarrillo. Claramente, esto ha cambiado muchísimo con los años. Cuando el doctor presentaba lo que hicieron en la Universidad del Rosario, yo me acordaba de lo que fue mi infancia, mi niñez, mi adolescencia y lo que es ahora. Y uno antes estaba expuesto al humo del cigarrillo todo el tiempo. Los papás fumaban en la casa, los médicos fumaban en los consultorios, en las oficinas se fumaba, en todas partes se fumaba cigarrillo, en los carros, con los niños allí, y ahora esto se ha desnaturalizado el uso del tabaco en esos espacios, y cada vez los grupos de amigos o los espacios que uno comparte socialmente se ven más restringidos del uso del tabaco. Entonces, pues quien está expuesto básicamente por compartir los mismos espacios con las personas que hacen el uso del tabaco, y por eso se han limitado los ambientes libres de humo a nivel de establecimientos comerciales, de restaurantes, centros comerciales, oficinas, colegios, universidades, en vehículos de acuerdo al código de policía, y en espacios públicos pues hay unos… es difícil en un parque, pero sí lo están regulando mucho. Yo todos los días camino de la autopista hacia arriba, hacia la 15, por el Parque del Virrey, me lo atravieso caminando, y los policías del CAE que están allí en la 15 con 86 están vigilando todo el tiempo a los fumadores que están fumando en el parque, porque pues es cercano a las zonas de juegos y los están haciendo no fumar. Entonces sí está sucediendo, pero pues así se pueden detectar. Perfecto. ¿Alguna otra? Aquí hay otra, el doctor, por favor. Yo soy Julio González, soy médico epidemiólogo. En 1988, y me excusan si de pronto esto es una repetición porque no estuve al comienzo de la reunión, pero es muy breve, se instauró los 31 de mayo el Día Mundial de Lucha contra el Tabaco.
auspiciado por la Organización Mundial de la Salud. Mañana, y me imagino que este evento está dentro de este marco, se celebra el Día Mundial sin Tabaco y el lema es tabaco y cardiopatías, tabaco y enfermedades cardiovasculares. Eso, motivado por este lema, hago el siguiente comentario. La nicotina es el principal componente del tabaco que afecta la enfermedad cardiovascular. Y las enfermedades cardiovasculares, el principal factor de riesgo hoy en día es primero hipertensión arterial y segundo el tabaquismo. Creo que vale la pena resaltar este hecho uniendo con lo del tabaquismo pasivo. Nosotros debemos hacer una defensa hacia medidas de salud pública que son combatidas grandemente por los grupos interesados y digamos por la industria tabacalera. Hace algunos años, cuando se prohibió fumar en restaurantes, se proclamaba que se iban a quebrar los negocios de los restaurantes. Sin embargo, se siguió adelante basados en estudios epidemiológicos que mostraron, como el estudio italiano, cantidad de estudios en California, multitud de estudios, cómo la prohibición del fumado del fumado en los restaurantes disminuyó el número de urgencias cardiovasculares en los hospitales de esas ciudades. Es decir, nosotros estamos viendo a veces cosas que no podemos medir directamente, pero la bajada de consultas de infartos del corazón y de otras afecciones cardiovasculares bajó con las medidas de prohibición del fumado en los restaurantes, y no hubo tal efecto secundario de que iban a quebrar los restaurantes. Una serie de coincidencias que se pudieron dar y que se pudieron llevar adelante estos estudios, especialmente en California. Tenemos que decir que el estado de California fue el gran pionero en estos tipos de estudios, y esto muy motivado por la industria, por Hollywood, por las modelos que trabajaban en distintos restaurantes, que convirtieron un frente común y pidieron protección de su salud. Bueno, yo quería terminar por esto y me gustaría que como epílogo de esta reunión hiciéramos un rango de cuáles son las medidas más efectivas contra el tabaquismo. Porque la primera medida, la más eficaz, es el impuesto al tabaco, es el precio del tabaco. Y debemos nosotros como saludistas y como médicos, como sociedad, apoyar las medidas del Ministerio de Salud. Esa ha sido una lucha del Ministro de Salud. Pasó en un momento algo similar a lo que está sucediendo con las bebidas azucaradas, ¿cierto? Esos frentes de unión y todas estas cosas que se van contra esta medida. Nosotros debemos apoyar impuestos al tabaco, precio del tabaco. Sí que se va a aumentar el contrabando. El contrabando está demostrado, es una cosa de corrupción y no tiene que ver con el precio del tabaco per se, sino tiene que ver con la sociedad como tal. Y bueno, hoy en día creo que la segunda medida que está ranqueada como eficaz para la disminución del tabaquismo son los avisos en los paquetes de cigarrillos, ¿cierto? Que eso es educación, son medidas, bueno, esto haría parte de otra conversación, ¿cierto? ¿Por qué la escogencia de esos determinados motivos, de esos logos, pero están siendo eficaces? Y de tercero viene la protección contra el humo secundario, contra el humo de segunda mano. Después vienen las otras medidas y todas son eficaces. No podemos dejar abandonados a los pacientes que son fumadores, ¿cierto? Esa es la gran paradoja preventiva. No lo podemos dejar que se ahoguen, tenemos que darle la mano, y creo que la última conferencia sobre medidas de tratamiento para la adicción hacen parte de una política integral contra el tabaquismo. Muchas gracias. Creo que un comentario adicional, 2 minuticos, el doctor Elmer, que quería, porque ya nos toca cerrar. Atendiendo la sugerencia de Julio de cuál debe ser el epílogo aquí, me recuerdo de la señora directora de la Organización Mundial de la Salud, la señora Brundtland,
en la lucha contra el tabaco, y ella decía, hay que promover la lucha contra el tabaco igual que los promotores del tabaquismo, del sector privado, hay que invertir en publicidad, porque la humanidad se responde a la publicidad. Y hablando de publicidad, me recuerdo de una estrategia en Chile en el Mundial de Fútbol del 62, en el cual, para promover el PAI, el programa ampliado de inmunizaciones y la vacunación contra el polio, el héroe de la selección chilena, el máximo, el James de esa época, salía con un niño con parálisis infantil y el niño decía, yo nunca voy a poder ser de la selección de fútbol. Lo criticaron, pero en Chile se vacunó el 100% de los niños con esa publicidad. Y en California, ya que lo menciona Julio, una publicidad en el cual el famoso cowboy de Marlboro, ustedes se acuerdan con la música, Sí. era reemplazado por un esqueleto y en su revólver lo cargaba con cigarrillos. Abría el tambor y lo cargaba con cigarrillos. Y eso hubo cualquier cantidad de demandas, pero esa publicidad impactó. Después de esa publicidad hubo una bajona. Entonces, en resumen, hay que diseñar estrategias publicitarias tan agresivas como las que usan los productores. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por supuesto, agradecerles a todos ustedes su asistencia el día de hoy, decir que nos sentimos realmente, desde la asociación nos sentimos realmente muy agradecidos con las personas que nos han acompañado, bien como ponentes, bien también en este diálogo de saberes y de intercambio intergeneracional, hay que decirlo también, porque yo creo que esa experiencia, ese saber nos da muchas luces de cosas que efectivamente han tenido un impacto y pues que realmente nos dejan un elemento muy importante. Desde la asociación pues tenemos un reto muy importante y pues sea la ocasión para también invitar a quienes estén interesados en ser miembros de la asociación a que pues se postulen, pero decir que tenemos el reto importante en términos de que pues viene un nuevo gobierno y pues asumimos el ejercicio también de desde acá, desde este frente, seguir impulsando, especialmente con la persona que asuma el Ministerio de Salud, la persona que asuma el Ministerio de Educación, de sensibilizarlos frente al tema, porque yo creo que un ministro o una ministra que asuma un tema como tema bandera realmente puede hacer grandes cambios. Eso se ha visto y hay que dar los créditos realmente al ministro Gaviria y a este gobierno en términos de seguir apostándole a un tema. Creo que en la doctora Diana tenemos realmente una persona ejemplar, una madrina, me encantó, me pareció muy acertado y también se enorgullece uno de la posición que esta mañana pues, nuestro subdirector de enfermedades no transmisibles planteó desde la posición del gobierno, ¿cierto? Y pues tenemos que hacer frente común, esto es un compromiso de todos, no es un compromiso de gobierno, no es compromiso de un sector, sino que tiene que ser una labor de todos. A Marta Catalina y a Dalia como asociadas y a Jason como nuestro colaborador, por supuesto, un aplauso porque pues se esforzaron en todo el ejercicio acá de organización y por supuesto nuevamente nuestro agradecimiento a la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias y que estén buena tarde.